directo al corazón, así es que habla Dios. Mujer, a ti también te hablará, solo le tienes que escuchar. Consecuencias de no esperar las promesas de Dios en nuestras vidas. Este es un tema delicado, pero que nos pasa muchas veces. La desesperación es algo terrible en nosotras las mujeres. A veces queremos que todo sea en nuestro tiempo como lo tenemos planificado y nos cuesta mucho esperar. Sobre todo, esperar en Dios. Porque lo reconozco, es bastante difícil, pero siempre esperar en Dios será lo mejor. Yo quiero contarte sobre Sara. Sara era la esposa de Abraham, aquel hombre llamado por Dios, llamado el padre de la fe. Un hombre desde que Dios le llamó, aceptó el llamado del Señor. Y desde ese momento hasta su muerte, Abraham le sirvió al Señor en espíritu y en verdad. Como también así lo hizo su esposa Sara. Pero Sara era una mujer estéril, no podría tener hijos. Y en una ocasión Dios le hizo una promesa a Abraham y le dijo que él sería padre de naciones, que su descendencia sería tan grande como cada grano de arena en el mar, que iba a ser tan enorme como las estrellas del cielo que no se podían contar. Pero Sara era estéril. Y pasaron los años y Sara decía, pero Dios mío, no veo que Dios obre y que nos dé un hijo. Y cuando más pasaba el tiempo, más ella se iba desilusionando de esta promesa que Dios había hecho. Y aquí viene Sara e interviene en los designios de Dios. En vez de esperar la palabra de aquel Dios que los había bendecido, los había prosperado y en el cual su esposo había creído fielmente, Sara decidió, sin consultarlo con Dios ni con nadie, hacer que una de sus sirvientas, de sus siervas, llamada Agar, estuviera con su marido para que ésta concibiera y pudiera darle un hijo a su esposo. Efectivamente, pues Abraham aceptó, estuvo íntimamente con Agar, sierva de Sara, y esta mujer concibió. Y esta mujer dio a luz. E inmediatamente pasa esto, Sara comienza a sentir una gran molestia por esta mujer y por su hijo. Ella comienza a aborrecer a Agar de una manera tal que le dijo a Abraham que no la quería ya en su casa, ni a ella ni al niño. Y Abraham le contestó, mujer, haz como te plazca hacer. Podemos ver aquí cómo en el capítulo 15 del libro de Génesis, después de esta promesa que Dios le hace a Abraham, podemos ver cómo en el capítulo 16 pasan estas cosas. Inmediatamente nace el niño de Agar llamado Ismael. Pues Sara se enfurece y comienza a sentir celos de ella y del niño.
Y dice la palabra de Dios que ella echa con su hijo a Agar y que Abraham le pone un poco de agua y de comida y ella se va con su hijo hacia el desierto. ¿Cómo es posible que ella se sintiera de esta manera con algo que ella misma había provocado y dirigido? Entonces es una consecuencia enorme que sufrió Sara, primero por su desesperación, segundo por su desobediencia hacia Dios y por querer ella imponerse sobre lo que ya Dios había predestinado para su esposo y para ella, o sea, para su familia. Sara es un vivo ejemplo de cómo a veces nosotros, por querer manipular la obra que Dios está haciendo en nuestra familia, destruimos todo. Desriversamos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y aquí podemos ver cómo Sara, después que provocó esta situación, echó a la calle a esta mujer y a su hijo, que solo fueron salvados por la misericordia del mismo Dios al que ella había desobedecido. Pero como cuando Dios da una palabra, eso no va a cambiar nunca. Si el Señor tiene algo que va a hacer contigo y con tu familia, aunque tú entrometas tus manos y tú sufras la consecuencia de hacerlo, el Señor nunca dejará de hacer aquello que ya Él había dicho que haría. Y por esto, a la edad de Sara de 90 años y Abraham aproximadamente 100 años, Sara queda embarazada de aquel hijo de la promesa llamado Isaac, el cual su nombre significa risa. Porque imagínate, ¿cómo no va a dar risa que un hombre de 100 años y una mujer de 90 tengan su primer hijo? Pero así es Dios. Así Dios lo quiso, cuando ya humanamente no era posible, Dios lo hizo, porque Él es el Dios de lo imposible, para que quedara reflejado que realmente esto venía de parte de Dios. No llegó en el tiempo que Sara lo deseaba, ni quizá cuando ella tenía todas las fuerzas para hacerlo, o cuando humanamente todavía ella físicamente, su cuerpo estaba preparado para hacerlo. Dios esperó que pasara todo aquello, que pasara en el momento cuando Dios lo tenía planificado para su gloria y para su honra. Así que, ¿qué podemos aprender nosotras de Sara? Tenemos que aprender primero a someternos a la voluntad de Dios. Segundo, muchas veces no poner a nuestros esposos y nuestras parejas en situaciones de conflicto provocada por nosotras mismas muchas veces. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios para las cosas. El Señor siempre tiene forma de hablarnos, sobre todo por medio de su palabra, que es la Biblia. Así que veámonos en este espejo de Sara, que fue una mujer buena, fue una mujer que siempre mostró mucho respeto hacia su esposo, siempre le sirvió con amor y con agrado. Y precisamente por aquella promesa que Dios le había dado a Abraham de que le daría descendencia, y ella sentirse que esto estaba detenido porque ella era estéril, ella buscó la forma, entre comillas, de querer ayudar a Dios. Y lo único que hizo fue derriversar todo lo que Dios ya había dicho, traer contienda a su matrimonio y traer problemas. Es lo que logramos cuando intentamos, entre comillas, ayudar a que la voluntad de Dios sea cumplida.
Así que no manipulemos las cosas. Seamos sabias. Hagamos las cosas bajo la perfecta voluntad de Dios, porque los resultados siempre van a ser los que Dios quiere que sean. Lo único que nosotras debemos es no meter nuestra cucharota para no terminar como Sara, arrepentidas de las decisiones que tomó. Oremos. Bendito Dios, a ti clamamos en este día, Señor Jesús, para que tú abras nuestras mentes y nos ayudes a tener paciencia y mansedumbre para saber esperar en ti. Dios mío, en ti confiamos y en ti nos sentimos seguras. Sé que es muy difícil esperar en ti, Dios. Es algo increíblemente difícil, pero no es imposible. Y los resultados de esperar en ti siempre serán los mejores. Que no destruyamos con nuestras manos, Señor, ya aquello que tú tienes edificado para nosotras. Que no nos desesperemos, que no lo alarguemos simplemente por ser desobedientes o por hacer cosas que van en contra de lo que realmente deseamos. Te pedimos sabiduría, Señor, te pedimos paz y te pedimos que aprendamos a someternos a tu autoridad que tú has plantado en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda siempre ser esa vía para bendecir a los demás y comparte este audio. Amén.